Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios por los que puedan estar en la casa del Señor en este día. Gloria a Jesús. Y bueno, vamos a estar leyendo la palabra de Dios y en esta palabra vamos a analizarnos cada uno de nosotros, una palabra muy importante para nosotros, para que en este día podamos reflexionar en nuestro corazón cómo estamos delante de la presencia del Señor, amén. Así que vamos a estar leyendo en San Mateo 8:28 la palabra de Dios en este día. San Mateo 8:28. Vamos a leerla en el nombre de Jesús. Y dice así: los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Hasta ahí nomás en este día pueden sentarse, iglesia del Señor. Imagínense, endemoniados. Aleluya. Cuando decía los endemoniados de Gadareno, gloria a Dios, en una ciudad, amén, que quedaba ahí, aleluya, una ciudad antigua que estaba en la región de Decápolis, amén, cerca del suroeste del mar de Galilea. Y por eso le decían de esa manera, porque ellos estaban en esa ciudad. Pero cuenta la palabra de Dios que estos varones, gloria a Jesús, estaban totalmente poseídos por demonios. Pero no era, aleluya, solo uno o dos, sino esto eran legiones de demonios que tenían estos varones. Y podemos ver, gloria a Jesús, que cuando el Señor hace y va a diferentes lugares, Él siempre tiene un propósito con las vidas y con las almas. Él sabía que estos varones tenían necesidad de Dios porque estaban totalmente tomados ya por el mismo diablo. Ya ellos, gloria a Jesús, estaban ahí siempre en sus lugares alejados de las personas. Y podemos ver muchas veces, no solo en ese tiempo, en este tiempo también podemos ver muchas personas en condiciones deplorables, amén. Personas donde están alejados de todo, personas que muchas veces la vemos, que ya no se acercan a la gente, amén, sino están alejados. Y muchas veces la gente, cuando ve personas así, gloria a Jesús, se alejan porque le tienen temor. Porque dice la palabra de Dios, dice que aquí, gloria a Jesús, cuando llegó, dice, a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando estaban ahí en ese lugar, la gente tenía miedo de estos varones porque de lo que ellos les pudieran hacer. Pero aquí el Señor, gloria a Dios, cuando se acercó a ellos, dice que automáticamente, cuando ellos estaban ahí perturbados, los demonios empezaron a hablar a través de este varón, porque sabía quién era el Señor, sabía quién era el que estaba en ese lugar, que era el Hijo de Dios, hermano. Y yo me ponía a analizar, digo, Señor, a pesar que donde andabas de una forma de otra, cuando tus discípulos caminaban, andaban de un lado a otro predicando el evangelio, los demonios dicen que, aleluya, se alejaban, tomaban, aleluya, las vidas, pero en ese momento que cuando ellos oraban por las personas, la gente era libre, porque había algo sobrenatural en ellos, porque Dios los respaldaba a los discípulos, lo respaldaban al Señor
porque estaban en la comunión con nuestro Padre Celestial. Y si nosotros en este tiempo tendríamos que preguntarnos, hermano, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si los demonios, aleluya, hay gente que estuviera totalmente tomada? ¿Cómo nosotros te enfrentaríamos en ese momento? ¿Realmente los demonios nos conocerían que somos realmente hijos de Dios? ¿O qué actitud tendrían sobre nosotros? Que Dios nos ayude. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque así como el diablo y sus demonios conocían al Señor y conocían a sus discípulos, también nos tienen que conocer a nosotros. Si hoy en este tiempo tú te tendrías que decir realmente, los demonios, aleluya, no tienen arte ni parte contra mi vida. ¿Por qué? Porque estoy lleno de Dios, porque estoy con su respaldo, porque estoy con el Espíritu Santo y no puede venirse contra nuestras vidas. O realmente diríamos, cada uno de nosotros sabemos, hermano, ¿amén? Hoy en este tiempo, ¿cómo te están conociendo? ¿Cómo te están conociendo? ¿Te están respetando que sos un verdadero, una verdadera hija de Dios? ¿O realmente están ahí, un pasito ahí como para darle lugar? Porque aunque no crea, hermano, aunque podamos estar en la iglesia, pero si no hacemos la voluntad de Dios, el diablo puede venir muchas veces y poseerse en nuestras vidas cuando nosotros no estamos bien delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cómo estás en este día? ¿Realmente el diablo sabe que eres un hijo de Dios? ¿O sabes muchas veces que todavía le perteneces a Él? Hoy vamos a analizar también en Hechos de los Apóstoles cómo unos varones que creían que Dios estaba con ellos porque solo ha hecho que querían hacer algo de lo que hacían los discípulos, ellos también quisieron experimentar lo mismo. Pero mira lo que le ha pasado por creer ellos, que ellos estaban, aleluya, preparados. Acá en Hechos de los Apóstoles 19:15 dice así. Gloria a Jesús. Vamos a leerlo en el 19:12, no es necesario que lo busque, hermano. Dice así: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuántas veces queremos experimentar cosas y queremos muchas veces echar fuera demonios y queremos hacer señales, pero realmente estamos preparados para eso? ¿O va a pasar como estos varones que no eran cualquiera? Dicen que eran hijos de sacerdote, hermano. Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios. Pero ellos, aleluya, se confiaron, porque muchas veces nosotros creemos, porque nuestros padres están en la iglesia o porque nosotros estamos en la iglesia, que Dios nos puede respaldar porque solo el hecho que venimos a la iglesia, y esto no termina así, sino que también tiene que haber una búsqueda, una comunión con nuestro Padre Celestial para poder tener autoridad, y así también ellos se sujeten a nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso decía, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes. Hoy en este día, hermano, si realmente se vinieran contra nuestra vida, ¿realmente tenemos autoridad? ¿O realmente tendríamos que huir porque realmente quedaríamos como estos varones, lastimados y desnudos? ¿Cómo en este tiempo estamos, hermano, delante de la presencia de Dios? Muchas veces queremos, aleluya, evangelizar, queremos orar por los demás, ponerle las manos. No es cualquiera que va a ir a orar por los demás y poner las manos sobre los demás, hermanos, si tú no estás preparado. ¿Cuánto lo creen?
Esto no es un juego. La palabra de Dios dice que esto es lucha contra sangre. No es lucha contra sangre y carne, sino con huestes de demonios que están, aleluya, en las huestes celestes, también están alrededor. Tal vez no lo vemos, pero ellos, aleluya, están ahí en los lugares a donde muchas veces está buscando la ocasión de entrar en las vidas que no lo tienen a Cristo. Pero si hoy en este día tendríamos que preguntarnos, hermano, ¿cómo estamos realmente con autoridad para orar por los demás, por poner las manos a los demás? Tenemos que tener cuidado, hermano, porque esto no es un juego. Las cosas de Dios no son un juego. ¿Cuánto creen que el Señor nos está hablando por algo en este día? Que tenemos que prepararnos, porque aunque tengamos que estar en la iglesia, lo mismo, aleluya, el diablo anda buscando muchas veces querer volver a nuestras vidas. Y si tú lo creas, le fuerte las palmas que Él te vive en esta noche. Porque déjame decirte, hermano, cuando nosotros no lo teníamos al Señor y estábamos en el mundo, en las tinieblas, teníamos perturbación en nuestra mente. Tal vez no estábamos endemoniados así como estos varones, pero hacíamos cosas malas y había espíritus inmundos en nuestras vidas que nos llevaba a pecar y a hacer cuantas cosas deliberadamente. Y eso es lo que hace el diablo en la vida de las mentes y en los corazones de los varones. Porque el Señor acá deja enseñanza en su palabra en San Mateo 12:43, dice: el espíritu inmundo que vuelve. Y eso nosotros no tenemos que permitir que el diablo vuelva nuevamente a nuestra vida, hermano. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Que Dios nos ayude, porque acá el Señor hablaba que cuando Él nos hace libre también a nosotros, depende de que no vuelvan las cosas malas que teníamos nosotros, vuelvan, aleluya, pero que ya esté el Señor en nuestras vidas, que esté el Señor en nuestros corazones. Por eso aquí decía, cuando el espíritu inmundo, lo que es inmundo, lo impuro, cuántas cosas teníamos nosotros, hermanos, que experimentábamos, pero el Señor nos hizo libre. Pero depende de nosotros que los mismos demonios no vengan muchas veces a nuestras vidas. Por eso dice: anda por los lugares secos buscando reposo, quiere decir suspensión, movimiento, volver otra vez a posicionarse, porque no les gusta los mismos demonios andar, no, a ellos les gusta estar en las personas para manejarlas, para manipularlas. Por eso dice: volveré a mi casa y de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué quiere decir cuando llega a la casa, a la morada, al hogar, en nuestro corazón? Por eso cuando nosotros no tenemos comunión con el Señor y no oramos, no leemos su palabra, no escuchamos adoración, no escuchamos alabanza en nuestros hogares, hermano, déjame decirte, el diablo anda todo el tiempo queriendo entrar en nuestras vidas. Porque Él no va a querer bajar los brazos, Él va a querer que volvamos lo mismo. Pero déjame decirte, no solo así, sino peores de lo que éramos antes. ¿Cuántos saben de qué manera Dios nos perdonó lo malo que hacíamos? Imagínense, hermano, que seamos 7 veces peores de lo que éramos. Cada uno sabemos, amén, qué clase de pecados teníamos. Entonces dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, más malos que ellos. Y dice, y entrado moran allí, y el postrer, el último, dice, estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Que Dios nos ayude, hermano. Si hoy tendríamos que analizarse en nuestras vidas, ¿cómo estamos nosotros realmente? El enemigo, aleluya, se sujeta, se vuelve atrás porque lo tenemos a Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿O realmente el diablo muchas veces hace lo que quiere con nosotros? ¿Cómo estamos en este tiempo, hermano? ¿Realmente se están sujetando? ¿Se están sujetando a nosotros porque somos hijos de Dios? ¿O realmente muchas veces las cosas que hacemos ya estamos ahí
para que vuelva nuevamente el diablo a tener control de nuestras vidas. Y déjame decirte, hermano, hay muchos que están muchas veces en la casa del Señor y empiezan a experimentar lo que hacían antes y vuelven a la vieja vida. Pero nosotros ya no estamos para volver a la vieja vida, sino nosotros estamos para que el enemigo, cuando quiera venirse contra nuestras vidas, retroceda y no tenga arte ni parte en nuestra mente, en todo nuestro ser. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso aquí, cuando este varón se querían venir contra estos varones que lo tomaron y lo dejaron totalmente lastimado, ellos creían, aleluya, porque solo hecho que escuchaban que los demás echaban fuera demonios, ellos podían hacer lo mismo. Por eso en este tiempo, hermano, muchas veces nosotros, aleluya, cuántas veces nosotros estamos sabiendo que tenemos que predicarle a los demás, que dar un folleto, o muchas veces orar por personas que sabemos que tienen necesidad, y muchas veces no lo hacemos porque no estamos bien espiritualmente y estamos sabiendo que corre peligro en nuestras vidas, que los mismos demonios de los otros se nos entren a nosotros. Y eso es lamentable, hermano, que pasemos vergüenza delante de los demás, que los mismos demonios de los que nosotros quieramos quitar se vengan contra nuestras vidas. Por eso, hermano, ¿cómo te está conociendo en este tiempo el enemigo? ¿Se está retrocediendo o está ahí? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos le estamos dando, querer dar lugar a que vuelva a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí cuando, aleluya, el Señor estaba aquí y estos demonios, aleluya, estos que estaban endemoniados, querían venirse contra el Señor, no podían porque era tanto lo que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, la comunión que tenía con su Padre Celestial, que ellos no podían venirse contra el Señor. Que Dios nos ayude, hermano, que tengamos cuidado de las cosas que hacemos. Por eso aquí, aleluya, cuando estos varones, aleluya, estaban totalmente atormentados, mira cuánto matan los demonios, sabían quién era el Señor, le decían, no permita que volvamos aquí, aleluya. No era tanto lo que es el infierno, hermano, que ni los mismos demonios quieren volver ahí. Amén. Y cuántas veces nosotros no nos tomamos conciencia de lo que significa ir al cielo y lo que significa ir al infierno, hermano. Por eso dice, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían quién era el Señor. Sabían, aleluya, que iban a ser atormentados. Por eso cuando después pedían y estaban paseando, dice, lejos ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. No querían volver al infierno, hermano. Si los demonios, que son los discípulos del mismo diablo, no quieren volver al infierno, imagínense, hermano, lo que es eso. Y nosotros realmente no nos damos cuenta lo que significa ser de ir a ese lugar de tormento, que de eso dice la palabra que no termina. Eso va a ser por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Amén. Entonces nos tenemos que preparar, que los demonios tiemblen, que no quieran venirse contra nuestra vida, sino que retrocedan, así como lo conocían al Señor, así como lo conocían a Pablo, que también nos conozca a nosotros, que somos verdaderos hijos y hijas del Señor. Por eso, aquí, aleluya, cuando le dijeron y le dijo el Señor, y le dio permiso, pero el Señor era astuto, hermano, porque cuando los demonios entraron en los cerdos, los cerdos empezaron a ser perturbados, aleluya, y cayeron, aleluya, y murieron, y los demonios quedaron nuevamente en el aire y volvieron al lugar a donde realmente tenían que volver. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando partamos de este lugar, tenemos que entender que tenemos que volver con el Señor, porque dice que de antes de la fundación del mundo nosotros ya éramos. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que esforzarnos para volver otra vez con nuestro Padre Celestial y no volver a no ir a ese lugar de tormento. ¿Cuántos están conociendo su vida espiritual? No juguemos al Evangelio, hermano.
Esto no es un juego. ¿Cuántas veces andamos con personas que estamos viendo que andan totalmente mal? Y sabemos que están perturbados y muchas veces nos gusta estar con esas personas. Pero hay que tener cuidado, porque si nosotros no estamos orando, no estamos buscando de Dios como tiene que ser, no estamos ayunando, aleluya, déjame decirte, estás en peligro. Y los mismos demonios de esas personas se van a entrar a tu vida. No es un juego el evangelio, no es un juego estar con personas que están perturbadas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto están entendiendo en esta noche? Pero el Señor dice también que hay promesas para aquellos que se esfuerzan, porque Él nos dio la autoridad, pero la autoridad, aleluya, depende de nosotros si la queremos tener o no. Y creo que si estamos aquí, sería más de que volvamos afuera y que seamos avergonzados, hermano. El Señor le había dicho a los discípulos, aquí en Marcos 16:17 le decía, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? Mira la recompensa que hay. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios nos dio la autoridad, hermano. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados, no para que seamos avergonzados, sino para que los demonios, aleluya, retrocedan cuando nos vean a nosotros. Que cuando nos pidan que oremos por alguien no seamos avergonzados y que esas personas se vengan contra nuestra vida, porque nosotros queremos que porque venimos a la iglesia ya está todo terminado, y esto no es así. Por eso cuando tú quieras orar por alguien, hermano, tienes que estar preparado, porque si tú no estás preparado, hermano, siempre se enseña en este lugar, el diablo se va a venirse contra tu vida y vas a ser avergonzado. Muchos cuando se quieran levantar y muchas veces te quieran dar algo para que te caiga un mal en tu vida. Y si tu alimento te dan alguna cosa porque quieren dañarse, el diablo no va a tener arte ni parte, porque cuando tú bendices los alimentos, el Señor bendice y nada puede venirse contra sus vidas. Contaba un relato, gloria a Dios, un varón, un testimonio, que unos pastores, gloria a Dios, estaban, aleluya, trabajando en la obra, y había venido unas personas y decía, esto siento de darle a ustedes, y era un almuerzo, un alimento que le habían regalado al pastor y a su familia. Pero estas personas, aleluya, que eran cerca de ellos, no querían que el pastor siga construyendo esa iglesia, ese lugar. Cuando ellos se sentaron, aleluya, y bendijeron el alimento, automáticamente dice que sus alimentos se llenaron de gusanos. Salió a la luz lo malo que quería venirse, que habían hecho preparado para el pastor y su familia. Déjame decirte, hermano, cuando alguien quiera venirse contra tu vida, para eso es la oración. Por eso es importante cuando tú recibas un alimento de regalo o una prenda, cualquier cosa que tú recibas de regalo, tienes que bendecirlo, hermano. Sea quien sea, dilo en tu mente, Padre, bendice esto que estoy recibiendo, que sea de bendición para mi vida. Porque muchos van a querer voltear a los hijos de Dios, hermano. Porque esto no es una lucha, hermano, con sangre y carne, sino que el diablo muchas veces va a querer venirse contra la vida de los hijos de Dios. ¿Cuánto van a prepararse? ¿Cuánto están entendiendo esta palabra, hermano? Que no se juega con las cosas de Dios, pero el diablo también tiene poder. Aleluya. ¿Cuántas personas fueron, aleluya, liberadas por el Señor? O también una mujer, María Magdalena, que decía la palabra de Dios, que fue liberada, que tenía 7 espíritus, 7 demonios en su vida. Cuando el Señor la libertó, ella le servía. Era tanto el agradecimiento de esta mujer que fue una de las primeras que lo vio al Señor, cuando fue, aleluya, a ver al Señor, cuando al tercer día, para llevar, gloria a Dios, ahí en ese lugar, para preparar al Señor.
Y fue tanto, aleluya, el gozo en ella, porque no solo de que ella fue libre, sino ella siguió en la comunión con el Señor y con el Padre Celestial, y ella pudo tener la bendición de verlo al Señor. Y déjame decirte, hermano, cuando tú más te prepares, cuando más revelación el Señor te va a dar, pero depende de cada uno de nosotros, hermano. Por eso hoy si tendrías que preguntarte, ¿realmente los demonios te están conociendo quién eres? ¿Realmente el diablo sabe quién eres? ¿O realmente el diablo te está diciendo cuando sales de acá, este es mío, esta es mía todavía? Porque muchas veces salimos y seguimos haciendo lo que un día habíamos decidido dejar de practicarlo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando el Señor mandaba a dar autoridad a sus discípulos para que ellos también predicaran, para que hicieran sanidades, para que echaran fuera demonios, Él le enseñaba que había una preparación, y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Pero si nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a traer almas para este lugar? No tenemos que conformarnos con lo que estamos, sino tenemos que saber que nosotros, Dios nos ha destinado y nos ha traído para que no solo seamos conformistas de que estemos nosotros acá en la iglesia, sino que también nosotros oremos por nuestros seres queridos, que sabemos que muchas veces están tomados por el mismo diablo y hacen cuantas cosas malas. Pero eso depende de nosotros, que nosotros oremos, ayunemos por ellos, para que Dios rompa cadenas, para que lo traigamos a la iglesia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos. ¿Cuántos seres queridos que todavía no están en la iglesia? Pero también depende de nosotros, que todas esas perturbaciones, que ellos todavía siguen practicando el pecado, muchas veces Dios nos traiga a nosotros primero, porque sabe que nosotros tenemos que prepararnos, y depende de nosotros también que nosotros rompamos cadenas. Pero muchas veces estamos tan acostumbrados y queremos vivir como un evangelio ahí tranquilo, y no queremos pagar un precio. Sabemos que hay necesidad afuera, sabemos que hay gente que tiene tanta necesidad, pero muchas veces no nos atrevemos de darle un folleto, no nos atrevemos muchas veces de orar por nadie, porque no sabemos que no estamos bien delante de Dios, y muchas veces tenemos vergüenza que el diablo nos avergüence y nos diga lo que estamos haciendo, porque eso va a pasar, hermano. Llegó un día una convulsión en un lugar a donde un hermano quería orar por otro porque estaba poseído, y este varón le dijo, el que estaba endemoniado: ¿qué quieres quitarme a mí lo que yo tengo si tú también eres mío? Y muchas veces así, hermano, nosotros no tenemos autoridad muchas veces de hacer las cosas porque nosotros estamos mal y no estamos teniendo realmente esa preparación que tenemos que tener como hijos de Dios. Por eso, si hoy te harías la pregunta, ¿realmente los demonios se están sujetando a nosotros o ellos son los compañeros de nosotros? Que Dios nos ayude. ¿Cuánto lo creen, hermano? Esto no es un juego, y esto, aleluya, continuamente el diablo se está levantando tremendamente a nuestras vidas. Y si nosotros no estamos preparados, aleluya, muchas veces vamos a ser avergonzados. No quiera jugar al cristiano lleno de todo. No queramos jugar al cristiano que creemos que tenemos autoridad para hacer cosas que todavía no estamos preparados. Porque déjame decirte que muchos quisieron jugar a esto de querer ir a poner las manos sobre otras personas, y los mismos demonios de las otras personas se les vinieron porque no estaban preparados. Aleluya. Los demonios se tienen que sujetar a nosotros, hermano, porque si decimos que somos hijos de Dios, el diablo no tiene arte ni parte en la vida de los cristianos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? ¿Cuántos guerreros y guerreras? Entonces apréndete, prepárate. Aleluya, si tú quieres, aleluya, luchar y vencer, prepárate, porque Dios quiere usarte. Pero prepárate en la oración, en el ayuno. Aquí los domingos tenemos ayuno a las 9 de la mañana. Si tú quieres experimentar algo nuevo, si tú quieres traer gente a la iglesia, si tú quieres, aleluya, orar por los enfermos, prepárate, hermano. Ven y prepárate en los ayunos, prepárate
para Cristo. No te conformes con solo tú, sino sé que el Señor quiere que nosotros cada día nos preparamos más para traer más almas para Cristo. En este tiempo ya estamos, gloria a Dios, a unos días prácticamente que va a comenzar el mes de septiembre y vamos a tener un mes glorioso. Vamos a estar cumpliendo ya 17 años del Evangelio, de estar predicando el Evangelio en este lugar. Si tú te tendrías que preguntar en los tiempos que estás congregando, ¿cuántas almas trajiste a este lugar? Analiza tu vida, nos analicemos. En este tiempo tal vez estás meses, tal vez estás un año, estás 2 años, 10 años, 15 años, o estás desde el comienzo con nosotros. ¿Trajiste realmente un alma para Cristo? ¿O solo nos preocupamos nosotros mismos y no nos preocupamos por nuestro prójimo? Porque Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. No tenemos, aleluya, no quiere decir que nosotros hagamos lo que ellos hacen, pero tenemos que tener amor a aquellos que están sin fe, sin esperanza, porque nosotros también hemos estado ahí. Y muchas veces, aleluya, miramos con desprecio a la gente que está atrapada en los vicios, en los placeres de este mundo. Pero nos olvidamos que nosotros también hemos estado ahí y tenemos que mirarlo con misericordia, orar por ellos e invitarlos a la iglesia. Porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, hermano, déjame decirte, el amor de Cristo no está en nosotros. El mandamiento más grande que Dios ha puesto dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que nos amamos nosotros, nos arreglamos, nos preparamos, mire lo que dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos realmente amando al prójimo? Lo estamos viendo que muchas veces están totalmente, aleluya, tomados por el mismo enemigo, y nosotros tenemos la llave para hacerlo libre. Si nosotros lo invitamos y oramos, lo invitamos a la casa del Señor. Por eso en este día, para terminar, hermano, realmente estamos siendo conocidos, están sabiendo, aleluya, el enemigo quién somos nosotros, nos están respetando o nos están diciendo ya te estoy esperando afuera. Porque muchas veces me acuerdo cuando el pastor dice en este lugar aquí nadie, aleluya, el primero que vea que se manifieste lo vamos a sacar afuera, mayormente el que ya es un congregante, porque si les enseñamos las cosas del cristiano que ya tiene un tiempo en la iglesia no tiene por qué endemoniarse ya. Porque si decimos que lo tenemos a Cristo, venimos a la iglesia, adoramos, cantamos, el cristiano ya tiene que ser libre. Entonces, si el cristiano viene, que ya está un tiempo en la iglesia y se manifiesta, quiere decir que hace lo que quiere afuera. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y creo que los que estamos aquí no hacemos lo que queremos cuando salimos afuera. Y eso es bueno escuchar el amén, hermano. Por eso en este día, hermano, realmente nos está conociendo el diablo, quién somos, está sabiendo tengan cuidado con esa mujer, con ese varón, porque a ellos no los podemos tocar, porque ellos no pueden hacer nada si estamos en la comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto lo creen, hermano? Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Que así como nos conoce nuestro Padre Celestial, el enemigo también no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Aleluya.